Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a esta presentación ante comité tutorial de este semestre A26 de nuestro estudiante en el programa de doctorado en Ciencias de Física Educativa, Noel Artemio Hernández Pérez, estudiante del tercer semestre de nuestro programa. Noel, como ya sabes, el comité, vamos a esperar tu presentación en alrededor de entre 12 y 15 minutos máximo. Pasaremos después a una ronda de preguntas, observaciones, sugerencias, comentarios de este comité. Posteriormente dejaremos de grabar y te pediremos que salgas de la sala para hacer la evaluación correspondiente y tanto el video como la evaluación te la estaré enviando un poquito más tarde. ¿Queda claro? Sí, correcto. Perfecto, Noel. Entonces adelante con tu presentación, por favor. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, doctores. Les agradezco su presencia y estoy aquí para presentarles mi avance en el tercer comité tutorial. El título de mi proyecto se llama Diseño y evaluación de un tutor inteligente integrado con inteligencia artificial para la enseñanza de diagramas de cuerpo libre en bachillerato, fundamentado en la teoría de situaciones didácticas. Mis directores de tesis son el doctor Mario Ramírez y la doctora Silvia Maff. Y quisiera abrir esta presentación con em, un aspecto clave en mi proyecto que sería la pregunta de investigación, su hipótesis y el objetivo general. Y todo esto se podría enmarcar en la pregunta ¿qué cambia cuando el modelo de lenguaje obedece reglas? Que es uno de los puntos más fuertes que habíamos discutido en comités anteriores donde había esta incertidumbre. Entonces, mi pregunta principal queda de la siguiente manera. ¿Qué cambios produce la regulación pedagógica de un modelo de lenguaje en un tutor inteligente fundamentado en la teoría de situaciones didácticas, en la precisión, la coherencia y la consistencia representacional con que los estudiantes de bachillerato construyen diagramas de cuerpo libre, en comparación con un tutor que emplea el mismo modelo de lenguaje sin regulación pedagógica? La hipótesis principal es que los alumnos que utilizan el tutor con mediador reglado, al que denomino grupo A, superan a los que utilizan el tutor sin mediador reglado, denominado grupo B, en resolución autónoma y transferencia, aún con desempeño comparable durante la práctica asistida. Adicionalmente, el grupo C se cataloga como exploratorio sin hipótesis direccional. Mi objetivo general es determinar los cambios que produce este mediador reglado frente al mismo modelo, pero sin regulación pedagógica, y frente a una secuencia presencial de teoría de situaciones didácticas equivalente. Ahora quisiera conectar lo que se platicó en el comité anterior y también en el primero que hubo, las necesidades que se detectaron y pues con base en eso los cambios que se implementaron. Entonces, previamente se habían detectado la necesidad de precisar cómo es que el tutor evita entregar los diagramas de cuerpo libre como respuesta directa. Otra necesidad que se identificó fue la de hacer explícita la arquitectura pedagógica y funcional del sistema. También se solicitó definir cómo se recogen evidencias del desempeño, la autonomía y los procesos. Y finalmente, acotar las dificultades conceptuales iniciales a normal, fricción y tensión. Con base en estas necesidades surgieron los siguientes cuatro cambios. El primero de ellos fue la definición tanto teórica como instrumental u operativa del mediador reglado, cuáles son sus funciones admisibles y cuáles son sus funciones restringidas del modelo de lenguaje dentro del tutor con teoría de situaciones didácticas. Para hacer explícito este primer cambio, requiere este segundo cambio de las tres condiciones de los grupos. Un grupo va a tener este mediador reglado, el segundo grupo va a tener el tutor, pero sin la función del mediador reglado, y el tercer grupo va a tener la implementación de la teoría de situaciones didácticas, pero sin utilizar el tutor en absoluto. El cambio número tres es la postura, el posicionamiento, perdón, del el test RFCI. Ya se había mencionado previamente en el comité, sin embargo, no se le había atribuido una función clara y explícita. Ahora se le atribuye como un instrumento que sirve para medir la consistencia representacional. Y finalmente, el cambio 4 es acotar este alcance de las preconcepciones. Si bien se tiene diseñada una taxonomía de 10 preconcepciones que se discutió en el comité anterior y que el tutor evalúa en una etapa diagnóstica, en la etapa de remediación, que sería la etapa número 2, se enfoca únicamente en tres de ellas, como lo mencioné previamente: la omisión de la fuerza normal, la dirección de la fricción y la fuerza de la tensión.
Profundizando un poco más en el cambio número uno, que sería el modelo de lenguaje que se encuentra subordinado, aquí quisiera exponer que este modelo de lenguaje tiene dos funciones, las cuales le son permitidas. Una de ellas es traducir las decisiones del sistema a un lenguaje natural que el estudiante puede comprender. Y por otro lado, también tiene admitido interpretar las producciones del alumno, sin embargo, también con unas acotaciones claramente definidas. Por otro lado, tiene cuatro restricciones muy explícitas. La primera es que este modelo de lenguaje no va a evaluar la corrección de lo que produzca el estudiante, tampoco va a seleccionar el problema o va a decidir el tipo de intervención que requiere el estudiante, tampoco va a institucionalizar el saber y tampoco va a actuar como un agente autónomo. Estas decisiones las toma el tutor, pero no las toma esta componente del modelo de lenguaje. Ahora, cuando estuve trabajando en el desarrollo de la subordinación del modelo de lenguaje, me topé con trabajos recientes de 2024 a la fecha, en donde ya discutían algunos de ellos esta mediación reglada. Sin embargo, considero que este proyecto proporciona un aporte que es la intersección de tres ejes que ya se vienen trabajando de forma independiente. Uno de ellos es el buscar regular externamente, buscar la regulación externa determinista de los modelos de lenguaje, aplicar o implementar las situaciones de teoría de situaciones didácticas de Brousseau de manera operacionalizada y pues trabajar con diagramas de cuerpo libre en física. Estas tres líneas o estos tres ejes se encuentran en la teoría reciente, en las publicaciones recientes, sin embargo, como ejes separados y no intersectados. Ahora quisiera abordar el cambio número dos, que son las tres condiciones experimentales. El encuadre de mi propuesta es un estudio de caso debido a la estructura que tiene este diseño, ya que cada una de las condiciones se va a realizar una única vez en uno de los grupos y pues con un solo docente. Entonces, el grupo y la condición quedan empíricamente acoplados y por eso la comparación no se puede interpretar como un efecto causal replicado. Dentro de mi caso, vive una componente que es cuasi experimental. Planteo tres condiciones y planteo medir antes y después de la intervención. Con respecto a la recopilación de datos, recojo datos del alumno, recojo sus diagramas y sus trazas, pero las condiciones las voy a estar comparando al nivel de grupo. Y es por esta razón que la generalización que realizo es analítica, se hace hacia la teoría y no hacia una población. Esta condición me permite hacer una triangulación en dos niveles. En el primer nivel sería un contraste entre las tres condiciones, entre los tres grupos, y los instrumentos que utilizaría para hacer el contraste, por un lado, sería la aplicación del test RFCI como un pretest y posttest, el cual con medida primaria va a medir la consistencia representacional. Y por otro lado, voy a estar implementando una rúbrica para evaluar los diagramas de cuerpo libre en la evaluación sumativa del curso. Y esto va a ser idéntico para los tres. En el segundo nivel de triangulación sería el contraste de la dependencia del andamiaje. Como mencioné inicialmente, va a haber dos grupos que van a utilizar el tutor inteligente, uno con el modelo reglado y el otro sin él. Y lo que voy a hacer es evaluar cuando se retira ese andamiaje del modelo del lenguaje, cuál es la dependencia que los estudiantes generaron o desarrollaron al respecto. Y se prevé que los estudiantes que tuvieron el modelo de lenguaje donde no estuvo regulado generaron una mayor dependencia que va a influir en su desempeño. Adicionalmente menciono que voy a estar midiendo la ganancia de Hake, sin embargo, no de la forma convencional como sería una conclusión estadística, por lo que mencioné de mi tipo de investigación, sino simplemente como una fuente adicional que va a converger con estos resultados que estoy recopilando. El cambio número 3, y ya lo venía mencionando, es la implementación del test RFCI en contraste con lo que había propuesto en el comité número uno de únicamente el FCI. Y la decisión es precisamente por el diseño de este test. Nieminen, Sabinainen y Viri diseñaron este test como variantes isomorfas del mismo problema en distintas representaciones. Y esto es precisamente lo que busco medir en mi intervención con teoría de situaciones didácticas, eh, y esto no se puede visualizar de la misma forma en un FCI clásico.
Como mencioné también, el RFCI va a estar midiendo la variable dependiente que es la consistencia representacional y esto no es lo mismo que la corrección del diagrama. Finalmente, ¿cómo se va a implementar este test? Pues en su versión completa no va a estar dividido ni seccionado por algún criterio. Va a ser completamente en papel y va a ser antes y después de la intervención. Con respecto a mi último cambio, que es el alcance de la taxonomía y la remediación, como mencioné previamente, cuento ya con la cobertura de mi taxonomía de 10 preconcepciones que están basadas en el trabajo de Rosengrantz, y esto se hace en la etapa diagnóstica, en la etapa número 1. Cuento con las reglas de detección explícitas, perdón, para cada una de ellas, pero voy a acotar la remediación a M2, que sería la omisión de la fuerza normal, M5, que sería la dirección incorrecta de la fricción, y M6, que sería la omisión de la tensión. Ahora, eh, estas preconcepciones, algunas de ellas requieren una cadena de estructura, es decir, cuáles se tienen que ordenar primero para después ver la siguiente. Y el caso que les planteo es, por ejemplo, la fuerza de fricción. Sabemos que la fuerza de fricción depende de un coeficiente y depende de la fuerza normal. Entonces, si un estudiante entra al tutor y se detecta que tiene preconcepciones tanto de la fuerza normal como de la fricción, pues el sistema ordena el tratamiento para que primero se aborden las preconcepciones de la fuerza normal, ya que se entiende que la fricción también tiene relación con la fuerza normal y hacerlo de forma invertida no sería de la mejor forma. Por otro lado, existen otras preconcepciones como la de la tensión, que es así, no está en dependencia de alguna de las otras y es indistinto el orden en que se aplica el tratamiento. Ahora, la teoría misma de las situaciones didácticas marca que existen tipos de obstáculos. En mi proyecto en particular estoy identificando dos de ellos, los que son de tipo epistemológico y los que son de tipo didáctico. De acuerdo con lo que he investigado hasta el momento, tanto la omisión de la fuerza normal como la omisión de la tensión son preconcepciones del tipo o obstáculos del tipo epistemológico. Sin embargo, esto también lo sigo planteando como una hipótesis. La verificación va a realizarse en cuanto yo pueda implementar mi proyecto y entonces ya tener información para decidir si efectivamente era un obstáculo epistemológico o si no era un obstáculo didáctico, como lo sería mi preconcepción de la dirección de la fricción. Aquí ya tengo un poco más de evidencia en el aula, en donde yo he observado cómo los estudiantes sí manifiestan este obstáculo de forma didáctica, es decir, por el tipo de problema que ellos están acostumbrados a resolver, cuando se les cambia el contexto es cuando se observa esta dificultad. Y para que esta clasificación no se quede nada más en etiquetas, una de estas tres está desarrollada como el caso ejemplar, que sería la omisión de la fuerza normal, que es parte de los anexos que les compartió el doctor Mario. La regla de cómo se detecta se encuentra en el anexo B que les compartí y anexé allí mismo las líneas de código de cómo funciona. La situación de conflicto cognitivo a la que el sistema lo conduce también se realiza en el análisis a priori que se encuentra en el anexo A. Y todo este episodio, en una puesta en marcha, se registra a través de una traza auditable. Y esto es, considero que un principio que gobierna todo mi diseño, que ninguna decisión que hace el sistema está escondida u opaca, porque todo es auditable, todo es verificable. Las demás preconcepciones de la taxonomía tampoco quedan sin evidencia, ya que la evaluación sumativa del curso es idéntica a las tres y los instrumenta. Ahora quisiera mover el enfoque a platicar un poco acerca del estado actual de mi proyecto y el cronograma de los siguientes pasos. Actualmente me encuentro en una etapa que denomino fase alfa operativa, donde el tutor ya puede hacer una detección y una mediación por texto de las preconcepciones que les comenté previamente. El siguiente hito de desarrollo sería trabajar en el editor gráfico de diagramas de cuerpo libre. Esto ya también se había comentado en el comité anterior y pudieran cuestionarse por qué no se ha desarrollado hasta este momento. Y la razón que doy es porque durante este tiempo estuve trabajando de lleno en lo que yo le denomino el motor del proyecto, es decir, cómo compaginar la parte teórica pedagógica de la teoría de situaciones didácticas con la parte técnica de lo que sería programar el tutor inteligente y obviamente la integración y la restricción del mediador reglado. Entonces, estuve haciendo todas estas pruebas, integraciones
y considero que ya se encuentran lo suficientemente sólidas para poder mover ahora a la siguiente fase que sería la elaboración de la interfaz gráfica. Sin embargo, si aún así alguno de ustedes sigue teniendo sus reservas al respecto, les planteo una contingencia que es viable, ya que como mencioné, el motor que he diseñado opera sobre un inventario de fuerzas y este inventario realmente es indistinto si el estudiante está trabajando con una interfaz gráfica o está trabajando en una interfaz de texto. Adicional a esto, he determinado hacer un checkpoint a mediados de agosto, en donde al evaluar el estado de mi proyecto en aquel momento voy a tomar la decisión definitiva si la primera corrida que realice en el próximo semestre va a ser utilizando el editor gráfico o la interfaz actual. Y se planea que para el mes de octubre se lleve a cabo la ventana de implementación, alrededor de 4 semanas, con los 3 grupos. Para cerrar mi intervención, quisiera mostrar las decisiones que someto a este comité. Por un lado, las decisiones a autorizar, que sería el alcance de remediación acotado a estas 3 preconcepciones que les comenté en la presentación. Y también comentarles que he desarrollado un borrador de un consentimiento informado tanto para alumnos como para padres en caso de que sean menores de edad, informando las generalidades del proyecto y a lo que se comprometen los estudiantes para participar en este proyecto. Con respecto a las decisiones abiertas, ya que inicie el próximo ciclo, tendré más información acerca de la cantidad de estudiantes por grupo y podré diseñar y asignar las condiciones y el protocolo más detallado. Queda también pendiente diseñar el instrumento de lo del diagrama del cuerpo libre en la etapa de evaluación sin andamiaje, que sería la etapa número 3 de mi tutor inteligente. Como contexto también, durante este semestre estuve trabajando en la elaboración de un artículo sobre el mediador reglado y tenía o tuvo más un carácter teórico, ya que al momento de estarlo diseñando todavía no tenía implementado toda esta estructura ya técnica dentro del tutor y mucho menos la aplicación del mismo. Entonces, eh, lamentablemente el artículo no fue aceptado y una de las razones que mencionaban era esta falta de evidencia empírica. Entonces ya hablando con mis directores, estamos en proceso de redireccionarlo hacia otro lugar y considero yo que sería recomendable esperarme para tener ya la evidencia empírica que pudiera adjuntar el artículo y hacer, considero yo, un artículo mucho más robusto. Y finalmente la última decisión es definir la densidad de las sesiones. Mencioné que es una ventana de 4 semanas, pero aún no he dejado en claro cuál es la frecuencia durante cada semana. Con esto quisiera concluir mi intervención. No sé si tienen algún comentario o pregunta. Gracias, Noel, por ceñirte al tiempo y hacer una presentación tan completa. Y bueno, pues ahora pasaríamos a la segunda etapa de esta presentación, donde tendremos comentarios, preguntas, sugerencias del comité. En este caso, pues se encuentra el doctor Miguel Olvera. Entonces, le cedo la palabra. Adelante, doctor Miguel, por favor. Sí, muchas gracias, Noé, por la presentación. Hoy estuvo muy completa y más bien son cuestiones que al final me respondes porque ciertamente toda la estructura que tienes pues es ahorita toda teórica. Entonces, parte del artículo pues que también te dice falta la experiencia empírica para poder estructurar de mejor manera o si surgen preguntas y poder ajustar los modelos de estas situaciones didácticas. Yo tengo ahí y sigo creyendo que tu proyecto eh, sigue siendo como esa caja negra que todavía no reconozco y conozco, porque de toda esta estructura yo sigo viendo de qué manera esto, esta IA va a poder resolver esos problemas que tú dices que pueden ser didácticos o pueden ser ya cuestiones de que traen como errores conceptuales. Esa es la parte que todavía no alcanzo a visualizar cómo esta herramienta nos va a poder ayudar. Entonces, leo y leo y me vuelve a surgir la pregunta, ¿cómo vamos a poder, utilizando esta IA, poder resolver eso? Porque a mí me quedaba claro que cuando en la mitad pasado hacíamos
¿qué estás haciendo? Me metías una idea, marcaba error, te decía, bueno, si no hay ese error, lo tienes que hacer, te da oportunidad de volverlo a hacer. Ese ciclo que tenemos ahí no se ha modificado porque ahorita ya no me quedó tan claro con estos ajustes. Em, sí, se ha modificado y tengo también adicional a esta presentación una artefacto interactivo. No es el tutor como tal, sino extraído del tutor, como con una integración de la explicación tanto técnica como pedagógica de cómo funciona el tutor en texto. Pero déjenme, voy a compartirlo. Denme un segundo. Sí, por favor. A ver, aquí lo tengo ya. A ver. Entonces, díganme si pueden observar. ¿Sí? Sí, Bueno, como les mencionaba previamente, este artefacto no es el tutor como tal, sino como que la explicación de cómo se integra el tutor desde la parte del tutor inteligente con sus modelos, desde la parte de la teoría de situaciones didácticas y de la parte de la integración del modelo de lenguaje. Eh, Respondiendo a su pregunta, existen en la etapa número 2, que es la remediación, tres tipos de resolución y una de ellas que sería el falso positivo. Entonces, aquí están mostradas las cuatro. Dice la verificación, el diagnóstico no se confirma. Voy a bajar un poquito para mostrar. El tutor, por ejemplo, muestra un problema y le pide al estudiante que liste las fuerzas que cree que actúan sobre el tutor, sobre el problema. Y entonces, como nos damos cuenta, el estudiante, perdón, lista correctamente las fuerzas. Entonces, si de primera instancia el estudiante responde correctamente, estaríamos tal vez frente a un caso de un falso positivo donde por alguna razón se le había etiquetado que tenía esta preconcepción, pero al parecer no lo es. Entonces, el sistema le pide que haga una justificación al estudiante sobre lo que está respondiendo y al su justificación coincidir pues con la lógica del problema, entonces se cataloga este problema como un falso positivo, es decir, que realmente no era una preconcepción presente en el estudiante. El siguiente nivel o el siguiente desenlace sería donde sí efectivamente el estudiante en una primera interacción con el tutor le falta la componente de la fuerza normal, la omite en el problema, y entonces, por ejemplo, aquí aparece ya la voz del modelo de lenguaje, en donde todas las reacciones que mencioné no le da las respuestas, todas las interacciones son a través de preguntas en formato de pregunta y no como tips guiados. Y entonces va focalizando la situación y el problema para llevar al estudiante a razonar y ver el efecto, por ejemplo, en este caso de la mesa. ¿Qué pasa si se remueve? Pues el bloque caería. Y entonces lo que hace o lo que va haciendo el tutor es, a base de preguntas y de actualización del listado de fuerzas, ver si el estudiante va comprendiendo o no. Entonces, como mencioné previamente, en una primera interacción al estudiante le faltó la fuerza normal. Después de hacer una pregunta adicional, el estudiante ya incluye la fuerza normal. Entonces, esto se considera como una remediación, por así decirlo, inmediata. El estudiante con una pregunta, un par de preguntas socráticas le bastaron para hacer un cierre efectivo. El desenlace número 2 es cuando pues, el estudiante en una primera interacción sigue sin responder correctamente. Entonces lo que se hace es que hay un deslizamiento didáctico de la situación y lo que hace el tutor es que cambia el problema. Por ejemplo, aquí ya que se da cuenta que el estudiante sigue sin incluir la fuerza normal, entonces cambia el tipo de pregunta, pero siguiendo sobre la misma situación. Primero presenta un bloque horizontal y pues le hace preguntas al respecto y después ahora pregunta en un bloque, pero ahora en un plano inclinado y pues el mismo enfoque. ¿Qué pasa con la fuerza normal?
Y entonces, si el estudiante en este deslizamiento didáctico lo puede ver un poco más claro y responde correctamente, el sistema le reconoce y marca ahí como resuelto, pero a través de un deslizamiento. La misma teoría de situaciones didácticas considera un caso crítico en donde el estudiante, por más que lo intente, pues no llega a la respuesta correcta. Y aquí se corre el riesgo de un desgaste y de que el estudiante simplemente adivine por tanteo. Entonces, tengo yo un límite de 6 oportunidades y si a la sexta oportunidad el estudiante no es capaz de identificar el problema o la preconcepción, el tutor, el sistema, lo enuncia la idea de manera concreta y sencilla. Eso sería lo que se conoce como una microinstitucionalización localizada, porque la teoría marca que la institucionalización formal le corresponde al docente y eso ocurriría después de la interacción con el tutor inteligente. Entonces, esto es más o menos a grandes rasgos cómo va eh, Evolucionando. interactuando con el tutor y el estudiante, y dependiendo del estado del estudiante es como el tutor reacciona, y lo que se ve en amarillo aquí son las interacciones del modelo del lenguaje particularmente, pero como mencioné, Ujú. el lenguaje lo que hace es, le manda al estudiante en lenguaje natural lo que el sistema le indica, y por otro lado interpreta del estudiante lo que está explicando, pero el modelo del lenguaje no va a decidir qué problema sigue, ni va a tomar ninguna decisión, sino que eso lo hace el sistema con reglas ya determinadas. No sé si esto Sí, responde la justamente. pregunta. Sí, ya me queda más claro esa parte. Y, y la otra cuestión que a mí me llama mucho la atención es que quieres medir la ganancia conceptual de alguna manera por establecer tu pretest y tu posttest, eso, pero cuando uno quiere medir ganancia conceptual, pues sabe uno que debe de haber un tiempo de cuando se establece el pretest y el posttest a través de una secuencia didáctica. Entiendo que dos de estos grupos con los que tú quieres trabajar, independientemente del número que sea de los que están ahí como estudiantes, van a poder utilizar el tutor inteligente y el otro no, si es Ujú. correcto. Es correcto. Entonces, eh, ¿cómo, estos dos que sí lo van a llevar, cómo los vas a diferenciar? Buena pregunta. Voy a tener 3 tipos de evaluación. La Sí, primera es el RFCI, que va a aplicar a los 3 grupos y va a medir lo que mencionaba de la consistencia representacional. Para poder diferenciar a los 2 grupos que utilizan el modelo, y aquí mismo en esta em, interacción que les muestro, está contemplada una tercera etapa dentro del tutor que se llama evaluación autónoma. En esta tercera etapa, los estudiantes van a entrar o van a más bien seguir en el tutor, pero ya no se les va a proporcionar ningún tipo de ayuda. Se les va a pedir, se les va a brindar las preguntas, se les va a pedir que generen sus respuestas y se va a evaluar sin preguntas adicionales, sin nada al respecto. Entonces, esta evaluación dentro del tutor es la que me va a permitir diferenciar los que tienen el mediador reglado del que no lo tiene. ok, ya, con eso. Pues digo, veo muchos avances, y además estaríamos en espera de un documento, como te comentó el doctor Mario, y, me dio la tarea de leer el avance de tesis. Y, es muy claro en tu redacción, te lo agradezco mucho y espera que predoctoral, pues tener un poquito más de ya de la parte en sitio de tu cultura inteligente, tener algunos resultados con algunas pruebas con algunos estudiantes para ver qué resultados vamos ahí poder para ir calibrando tu trabajo. Por mi parte sería todo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, doctor Mario. Gracias, doctor. Gracias, gracias, doctor Miguel. Pues nada, quedaríamos a la espera de los comentarios de los colegas cuando vean el video para hacértelo llegar. Noel, creo que vamos bien. Eh, Como bien te comenta el doctor Miguel, pues esperaríamos ahora la implementación de agosto para ir teniendo algunos resultados
y pues si pudiéramos complementar el documento que nos enviaste de avances, ya ahora sí como un formato un poco más amplio de la tesis, como para poder contemplar la solicitud de examen predoctoral, que yo veo que los avances son sustanciales para el semestre que viene, pensando, siendo conservadores, solicitarlo alrededor del mes de noviembre para que entre diciembre, probablemente enero, pudiéramos presentar para que incluso puedas acumular un mayor número de resultados y la redacción y análisis de los mismos datos, ¿no? Y bueno, Ujú. evidentemente, pues seguir trabajando con nosotros. Me parece que este semestre ya llevarías trabajo de tesis uno. Sí. Entonces, te va, las materias te van a causar menos conflicto, creo yo. Porque el trabajo de tesis uno, pues lo llevarás con un cierto profesor llamado Mario Ramírez, entonces ese, como que le dicen el blandengue por aquí, ¿no? Entonces, creo que no hay tanto problema. Pues nada, nada, Noel. Entonces, con esto concluiríamos. Repito, me vamos a sacar a la evaluación, aunque probablemente te mande el video, no la evaluación, porque esperaría que precisamente Ajá, los colegas vean el video y nos manden particularmente más que la evaluación, los comentarios, como los que te virtió el doctor Miguel. Pero te mantendría al claro. tanto y esperaría que en esta misma semana me trato de reportar con Silvia, ojalá esté bien, ya fuera de broma, y Ujú. pues para darle continuidad a tu trabajo, ¿vale? Claro, doctor. Muchas gracias por su Perfecto, tiempo. te lo agradezco. Dejo de grabar como habíamos comentado